En este video te mencionaré cuáles son los televisores que Sony lanzará al mercado este 2025 y cuáles son las principales tecnologías que tendrán. No colocaré precios porque estos pueden variar de acuerdo a cada país. Empiezo por el televisor más básico, que sería el Bravia 2 Mark II. Y sí, tal vez hayas escuchado el adjetivo Mark por parte de esta marca en sus smartphones. Pues bien, Sony ha decidido empezar a colocárselo a sus televisores, supongo para no complicarse tanto la existencia y tal vez para que tengan un nombre más atractivo. El Sony Bravia 2 Mark II es una supuesta mejora del modelo del año pasado, Sony Bravia 2. Aún así sería el televisor más básico que puedes encontrar en este 2025, por supuesto con pantalla LCD y con tecnología de retroiluminación LED directa convencional o básica, es decir que no será una LED directa Full Array y tampoco tendrá atenuación local. En Sony destacan que tendrá una buena experiencia visual, colores bonitos y precisos, con su tecnología Live Color, buena experiencia de sonido, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier marca obviamente quiere destacar todos sus modelos, aun cuando sean de lo más básico. Aunque no sea 100% confirmado, puedo intuir que este modelo tendrá panel IPS o tal vez un panel ADS en todos sus tamaños, o al menos en la mayoría de tamaños disponibles, con por supuesto bonitos colores, buenos ángulos de visión, pero un terrible o por lo menos poco aceptable rendimiento en escenas oscuras, a menos que algún tamaño tuviera panel VA. Pero por supuesto esto es solo una suposición. Recuerda, por si no lo sabías, que los paneles ADS e IPS son más baratos de fabricar. El siguiente en la lista sería el Bravia 3 del año pasado 2024, que este año 2025 se seguirá comercializando y se conseguirá en tamaños de 43, 50, 55, 65, 75 y 85 pulgadas. No sé si le bajen el precio, lo cual deberían hacer. Solo sé que sigue siendo un modelo básico de gama de entrada, intentando rozar el comienzo de la gama media, porque tiene algunas mejoras en comparación al Bravia 2 Mark II, siendo una de ellas la inclusión de la tecnología de color XR Triluminos Pro, que estaría basada en Quantum Dots, que le provee un poco más de brillo y saturación de color. Otra mejora en comparación al Bravia 2 Mark II es que será compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. De hecho, de aquí en adelante todas las gamas de televisores Sony son compatibles con esta tecnología. Este modelo Bravia 3, te recuerdo, es del 2024, es el reemplazo del Sony X75L o X77L lanzado en el 2023 y, como ya te he dicho, será comercializado todavía en este 2025. De acuerdo a Ratings.com, algunos tamaños de este modelo se pueden encontrar con panel ADS y otros con panel VA. Por cierto, no sé por qué Ratings.com sigue llamando panel IPS a los paneles ADS o viceversa, cuando su comportamiento, aunque similar, no es igual. Este modelo tendrá un panel de 60 Hz de frecuencia de actualización en 4K. El siguiente en la lista es el Bravia 5, un modelo de gama media, también por supuesto con pantalla LCD, pero con retroiluminación LED directa Full Array con mini LEDs y atenuación local, o simplemente conocida como tecnología mini LED. Es un modelo totalmente nuevo para este 2025 y como tal llega como reemplazo del X90L lanzado en 2023. Y aunque en el anuncio se promociona que tendrá la tecnología Backlight Master Drive para controlar más de 1000 luces LED, debes tener presente que la cantidad de esas luces LED, o mejor dicho luces mini LED en este caso, y al mismo tiempo las zonas de atenuación varían de acuerdo a cada tamaño. Los tamaños disponibles para este modelo serán 55, 65, 75, 85 y 98 pulgadas y se menciona que tendrá 6 veces más número de zonas de atenuación en comparación al X90L y se supone que tendrá panel VA en todos sus tamaños con una pantalla con acabado semibrillante. En términos de tamaños, el Bravia 5 será el modelo con el mayor tamaño posible con las mencionadas 98 pulgadas y por supuesto tendrá una compatibilidad con los 120 Hz en 4K. El siguiente en la lista es el Bravia 7, es un modelo del 2024 que seguirá siendo comercializado en este 2025.
Como tal, el Bravia 7 también tiene tecnología mini LED, pero a diferencia del Bravia 5, el Bravia 7 tendría una mayor cantidad de brillo, por supuesto más zonas de atenuación local, con un rendimiento excepcional en escenas oscuras que por supuesto, de acuerdo a ratings.com, podemos comprobar que sí lo es. Tendrá compatibilidad con los 120 Hz en 4K y tendrá la misma compatibilidad con Dolby Vision y por supuesto la inclusión de la tecnología de color XR Triluminos Pro. El siguiente en la lista es el Sony Bravia 8 Mark II, que sería como tal el reemplazo del Bravia 8 del 2024. La principal diferencia es que este Bravia 8 Mark II tiene panel QD OLED que provee la marca Samsung. Este modelo solamente se podrá conseguir en tamaños de 55 pulgadas y 65 pulgadas. Y para quien quiera un QD OLED de Sony con un tamaño más grande tendrá que irse al A95L del 2023, que será todavía comercializado en 2025. Y tanto este Bravia 8 Mark II como el A95L del 2023 tendrían el mismo procesador de imagen y además hay que saber que solo dos de sus puertos HDMI 2.1 serían compatibles con los 120 Hz en 4K y otras tecnologías gaming. Además, por supuesto, la tecnología de sonido canal de retorno de audio mejorado EARC. El siguiente en la lista es el Bravia 9, el que para muchos fue el mejor televisor del 2024 con tecnología mini LED, que en Sony de hecho lo sitúan por encima del Bravia 8 Mark II, especialmente porque tiene una muy alta cantidad de brillo y porque a pesar de ser un televisor mini LED, el rendimiento en escenas oscuras es muy cercano a lo que se percibiría en un televisor OLED. Y sus ángulos de visión, a pesar de tener panel VA, son al menos decentes. En sí es un televisor LCD con tecnología de retroiluminación mini LED, como ya te he mencionado, con la gran diferencia de tener casi el triple de zonas de atenuación local en comparación al Bravia 7 y por supuesto una muy altísima cantidad de brillo. Por último, pero no menos importante, tendríamos al Sony A95L, que es un modelo del 2023. Para muchos fue el mejor modelo del 2023. Tiene tecnología QD OLED. Tiene una alta cantidad de brillo, aunque la del Bravia 9 lo supera en un 25% de acuerdo a Sony, pero tiene un rendimiento en escenas oscuras perfecto y ángulos de visión perfectos. Y como ya mencioné, quien quiera un tamaño más grande de televisores Sony con tecnología QD OLED debe irse por este modelo, porque se puede conseguir hasta en tamaño de 77 pulgadas, mientras que el Bravia 8 Mark II, te recuerdo que a pesar de tener también panel QD OLED, se consigue solamente hasta 65 pulgadas. Así pues, como resumen principal, debes saber que los modelos como tal nuevos serían el Bravia 2 Mark II, el Bravia 5 y el Bravia 8 Mark II. El resto de modelos son del 2024 o, como es el caso del A95L del 2023. No sé si Sony, por pereza o simplemente por no querer complicarle la vida a sus clientes, decidió hacer esto, es decir, seguir comercializando en este 2025 modelos de años pasados. Pero mucho cuidado, no quiere decir que porque sean modelos del año pasado no sean muy buenas opciones. De hecho, el Bravia 8 todavía lo podrás conseguir, que sería el intermedio entre el Bravia 8 Mark II del 2025 y el A80L del 2023. Tendría todavía panel WOLED, pero más cantidad de brillo en comparación al A80L del 2023, pero no tan alta cantidad de brillo y no tan alta saturación de color como el Bravia 8 Mark II del 2025. No siendo más, espero que este video te haya ayudado. Recuerda que puedes apoyar mi canal, bien sea por medio de Baki, de Patreon, también haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción, dándole clic al botón like si este video te ha gustado, suscribiéndote a mi canal si aún no lo has hecho y activando la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.